Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener al nuevo Kia Forte 2019. Vamos a conocerlo. El nuevo Kia Forte tiene un diseño vanguardista que se caracteriza por una singular parrilla en forma de nariz de tigre, además de unos faros con una buena iluminación en LED e iluminación diurna. En la parte de abajo de enfrente vamos a tener las luces direccionales o preventivas, con detalles en negro brilloso que incorporan también los faros de niebla. Contaremos con unas llantas con rines de 16 pulgadas con aleación de aluminio y frenos de disco tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Por el lateral es un auto bastante limpio con detalles alrededor de las ventanas para que tenga un efecto más elegante y sobrio. Contaremos también con retrovisores con luz direccional y retraíbles electrónicamente, además con sensor de punto ciego. Además también aquí tendremos la manija con el botón para el acceso de la llave inteligente. Por la parte de atrás vamos a ver una de las partes más bonitas de este auto. Tenemos la aleta de tiburón y el foco de stop en medio y un vidrio con un buen ángulo para que se vea más deportivo. En la parte inferior contaremos con detalles en negro brillante, además de todos los sensores para la reversa y tráfico cruzado, así como detalles en negro brillante y el escape en cromo. Y en el centro, debajo de la iluminación, tendremos la cámara de reversa. En cuanto a la cajuela, vamos a tener una muy buena apertura donde vamos a poder meter objetos bastante grandes y tiene una capacidad de 427 litros, además de que tiene una figura que favorece para meter objetos bastante profundos y con muy buena altura. También vamos a contar con una llanta de refacción, pero solo es temporal. Además de los dos ganchos para poder abatir los asientos desde la parte de atrás de una manera más cómoda. Bueno, en el interior vamos a comenzar revisando los materiales y vemos que son cómodos en la parte de la puerta. Además tenemos materiales en negro piano y detalles en aluminio en las manijas. En cuanto a los asientos, vamos a tener materiales como el tactopiel y vamos a ver que tienen estos dos tonos. Vamos a revisar más materiales suaves en prácticamente todo el tablero, tanto superior como en la parte media. Y detalles en aluminio en esta parte central. El volante está forrado en piel, tiene muy buen tacto y tiene estos detalles en aluminio. Vamos a encontrar bastante material tipo piano, como en la consola central. Y también materiales en aluminio como en la parte de la caja automática. Contaremos con una guantera con materiales suaves al tacto. Y comenzando con los plásticos duros, vamos a ver que prácticamente es en toda la zona inferior del auto. En las puertas, en la parte central, en la parte inferior de los tableros, así como en la guantera.
y en esta parte donde se reposa las piernas. Además de la consola central donde están los portavasos y el freno de mano. Vamos a ver más materiales de tipo negro piano aquí en la consola central, debajo de la pantalla y también en el volante con estos detalles en gris alrededor. Además de más aluminio en las salidas de aire. En cuanto a equipamiento, vamos a tener el botón de Start Stop para encender el auto. Contaremos con el bloqueo de las ventanas, los 4 vidrios eléctricos y el vidrio del conductor de un solo toque. Además de los seguros eléctricos y el botón para retraer el retrovisor electrónicamente. También contaremos con los retrovisores eléctricos y en esta parte vamos a ver la iluminación y algunos controles de seguridad. En cuanto al volante, vamos a tener a la izquierda el multimedia y a la derecha los controles crucero. Detrás del volante vamos a tener los controles de luces y los controles de limpiaparabrisas. En cuanto al tablero, vamos a observar que tenemos el tacómetro hasta 8000 revoluciones y la temperatura. En el centro una pantalla de 2.3 pulgadas en blanco y negro. Y a la derecha el velocímetro hasta 240 km por hora y también la gasolina. Contaremos con una enorme pantalla de 8 pulgadas completamente a color, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de que tiene Bluetooth, conexión USB y auxiliar. Y debajo de ella vamos a encontrar todos los mandos para poderla controlar. Además de contar con una cámara de reversa que, como vemos, se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha para hacer más cómodo esta maniobra. También contaremos con una palanca forrada en piel con detalles en aluminio, que es una caja IBT con el modo manual y el botón para los modos de manejo. Además contaremos con un aire automático de doble zona con una pequeña pantalla en medio para observar todos los comandos y así poderlo configurar mejor. En la parte de abajo vamos a tener algo raro en este segmento, que es un cargador inalámbrico. Y más abajo vamos a tener una parte de almacenamiento donde vamos a tener varias salidas de corriente, como es la de 12 volts, la entrada auxiliar y 2 salidas USB. En medio contaremos con 2 portavasos con ajuste y el freno de mano manual, además de contar con un espejo electrocrómico. En el parasoles tendremos espejo tanto en el conductor como en el copiloto y la iluminación en la parte de arriba. En el centro superior veremos todos los controles de luces en la cabina. También observaremos que son completamente LED y tendremos el control del quemacocos. Además de un compartimiento para poder guardar los lentes. Bueno chicos, ahora vamos a revisar la parte de atrás. Comenzando por la puerta, vamos a ver que los materiales bajan de calidad. Ahora son materiales duros, excepto por el reposabrazos,
donde tendremos el control del vidrio eléctrico y un pequeño espacio de almacenamiento, además de contar con materiales de tipo piano y los detalles en aluminio en la manija. Los asientos de atrás tendremos los 3 reposacabezas con ajustes en altura y los mismos materiales en los asientos que los de adelante. Ya estando adentro vamos a ver que tenemos buen espacio para las piernas y en medio vamos a tener una salida de aire, además de que el túnel no es tan amplio y una red atrás del asiento del copiloto, además de una iluminación LED aquí en medio. Vamos a contar con un reposabrazos que cabe mencionar que es acolchonado con 2 portavasos. Estando en medio podemos observar que el espacio no es el mejor en el segmento, pero es bastante cómodo para poder viajar, ya que el túnel de transmisión no es tan grande. En cuanto a la seguridad, vamos a tener un poco de todo: sistema de control de estabilidad, sistema de control de punto ciego, asistente de arranque en pendientes, alerta de tráfico cruzado, además de 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de cortina. En cuanto al motor, vamos a encontrar que es un nuevo motor de 2.0 litros que genera 147 caballos de fuerza y 132 libras-pie de torque. Este motor se hizo con el único objetivo de tener mejor rendimiento sin dejar detrás la potencia. Y lo logra bien, teniendo en cuenta que tiene un rendimiento promedio en ciudad de 15.8 km por litro y en carretera hasta de 22.5 km por litro.